pero vamos a intentar hacerlo. Bien, vamos a compartir. ¿Aparece ahí en pantalla o todavía no? Todavía no está apareciendo. Ok, ahora. Ahora sí, perfecto, David. Perfecto, ahora estamos. Bien. Bien, comenzamos hablando la semana pasada de la Carta a los Gálatas como una declaración cristiana a la independencia. De la misma manera que cada una de las naciones del mundo han tenido un día, un momento en el que han hecho esta declaración de independencia, Pablo está levantando la bandera del cristianismo, la bandera de la cruz, diciendo, nosotros ya no somos, no dependemos de la ley, ahora Cristo es nuestra existencia, nosotros ahora estamos en Él y de esta manera estamos libres de lo que es la ley y sus demandas. Ahora, él va a avanzar haciendo, como contábamos la semana pasada, una defensa del Evangelio. Hay una desviación del Evangelio y Pablo va a plantar bandera y decir, no, el Evangelio de Cristo, hay un solo Evangelio en el que podemos ser salvos. Pero hoy, en el capítulo 2 vamos a avanzar un paso más. Vamos a ir a mostrar una demostración del Evangelio. El Evangelio no es algo que simplemente se declara, sino que Pablo va a demostrar con su propia vida. Es decir, no se trata solamente de contar el Evangelio, sino de poder vivir el Evangelio. Y luego en los próximos capítulos él va a desarrollar la doctrina del Evangelio, la dignidad del Evangelio en el capítulo 4, la dinámica, cómo funciona el Evangelio y los deberes que por consecuencia tenemos en el Evangelio. Pero centrémonos hoy entonces en la demostración del Evangelio. Se cuenta la historia de una iglesia en los Estados Unidos que un día se hizo famosa, apareció ahí en los medios de comunicación, pero no apareció en los medios de comunicación por un gran templo, la inauguración de un gran templo, o por haber desarrollado una tremenda campaña, un evento masivo. En realidad se hizo conocida porque a un par de casas del templo de esta iglesia, una familia no cristiana, una familia que no asistía a la iglesia, sufrió un siniestro, su casa se incendió. Pero después del incendio, cuando los bomberos ya habían terminado de trabajar y esta familia había quedado literalmente en la calle, los hermanos de la iglesia se habían organizado para proveer alimentos, ropa, algo de dinero, e incluso algunos de ellos habían invitado a la familia para poder hospedarles hasta tanto pudieran tener un lugar para vivir. El periodista que había cubierto esta historia para los medios hizo una entrevista al padre de esta familia y entonces cuando le preguntó, bueno, a ver, ¿qué piensa de la iglesia que les está acogiendo? Él solamente pudo decir, mira, yo no conozco mucho esta iglesia, no sé mucho lo que enseñan y no estoy muy seguro de las cosas que ellos predican, pero algo sé, lo que predican lo viven. Y si esto es lo que significa ser cristiano, entonces yo quiero conocer a su Dios. ¿Ves? El Evangelio no es solamente el mensaje que predicamos, es también la vida que vivimos. Y Pablo va a hablar de esto justamente en el capítulo 2. Vamos a comenzar hablando de la comunión en el Evangelio. Leamos juntos en Gálatas capítulo 2. Dice la palabra de Dios, después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación
Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio, que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo y con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual procuré con diligencia también hacer. En esta primera parte, Pablo va a desarrollar lo que es la comunión en el Evangelio. Va a hablar de una comunión en el mensaje. Dice, yo subí a los que tenían reputación y les pude ahí contar un poquito cuál era el Evangelio que yo predicaba entre los gentiles. Después nos va a desarrollar la confirmación del ministerio. Dice que Pedro, los que tenían reputación, los que eran conocidos, no me comunicaron nada nuevo, confirmaron nuestro ministerio. Y finalmente va a haber una concesión en la misión. Ellos fueron a los judíos y a nosotros nos dijeron que podíamos ir a los gentiles. Noten conmigo un poquito cómo era la comunión en el Evangelio de la que Pablo está hablando junto con los apóstoles que habían sido enviados antes que él. En primer lugar, una comunión en el mismo mensaje. Pablo dice que después de 14 años va a subir a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él, es decir, a los que tenían reputación de ser algo. Pero ellos les van a estrechar la diestra en una comunión, diciendo, el mensaje que vos, Pablo, le estás predicando a los gentiles es el mismo evangelio, no hay otro evangelio, no hay dos evangelios. Pablo quiere dejar bien claro, porque recuerdan, los Gálatas habían recibido esta idea, este mensaje, que Pablo predicaba un evangelio diferente, ¿m?, a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y entonces Pablo tiene la necesidad de dejar bien claro, hay un solo evangelio. Y para estar seguros de eso, dice, yo subí a los que tenían reputación de ser algo, a los apóstoles, a Pedro, a Juan, y dice, y compartí con ellos cuál era el evangelio que yo estaba predicando. Por las dudas, dice, no vaya a ser que yo hubiera estado corriendo en vano. La idea que Pablo dice, yo quise comunicar con ellos para ver que el evangelio que yo estaba predicando era lo mismo que ellos predicaban. Y entonces dice, nos estrecharon la diestra en señal de compañerismo. Ahí tenemos la comunión en el evangelio. Los apóstoles van a decir, el mensaje que Pablo predica a los gentiles es el mismo evangelio, el mismo mensaje que nosotros predicamos a los judíos. Entonces va a haber una confirmación del ministerio. Fíjate que dice en los versículos 3 al 6, ni siquiera Tito fue obligado a circuncidarse. Está claro que la gracia era suficiente para la salvación. No había una necesidad de volcarse a las leyes del judaísmo. Y esto es lo que va a traer tranquilidad en las iglesias, específicamente de los Gálatas, que habían recibido el mensaje, se acuerdan de los judaizantes. Pablo va a decir, ves, los que eran antes que yo confirmaron nuestro ministerio. Nos dieron la diestra en señal de confirmación y no, ni siquiera obligaron a ninguno de nosotros, a Tito, que no era judío, no lo obligaron a hacerse del judaísmo, a seguir las leyes del judaísmo, porque entendemos todos que era solamente por gracia la salvación.
Finalmente va a decir Pablo, hay una concesión en la misma misión. Pedro a los judíos, así como Pablo a los gentiles, predicando un mismo evangelio. Es decir, los apóstoles respetaron que así como ellos habían sido enviados a las 12 tribus de Israel, así también Pablo había sido enviado como apóstol a los que no eran del judaísmo, a los llamados gentiles, a los que no tenían eh, la misma ascendencia judía. De esta manera, vamos a ver que hay una comunión en el Evangelio. Y vamos a ver que así como en una orquesta hay muchos instrumentos, pero todos tocan una misma melodía. De la misma manera el Evangelio es el mismo. Imaginen que vas ahí a la orquesta y cada músico tocara o cada instrumento tocara una partitura diferente. Lo que sonaría ya no sería música, sería ruido. De la misma manera, cuando predicamos el Evangelio, no podemos tener distintos mensajes. No podemos hablar de distintos evangelios. Y esto es lo que Pablo le va a dejar claro a los creyentes ahí en las iglesias de Galacia. Lo que los judaizantes intentaban convencer que este evangelio que Pablo predicaba era algo diferente, no era así, sino que era un solo evangelio que se predicaba tanto a judíos como a creyentes. No hay dos evangelios, va a recalcar Pablo, hay una comunión entre los apóstoles en Jerusalén y el mensaje que nosotros predicamos en las iglesias en el mundo entero. Pero en segundo lugar va a hablar de la coherencia con el Evangelio. Noten que Pablo va a hacer una confrontación, luego va a remarcar una contradicción y finalmente va a hacer una corrección. Fíjense conmigo ahí en el versículo 11. Dice la palabra de Dios en el verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los judíos, a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe. Pues en primer lugar, Pablo va a hacer una confrontación. Hay una confrontación que es necesaria. Pablo enfrenta a Pedro con come con ellos sin hacer ningún problema. Pero cuando vienen algunos otros judíos desde Jerusalén, Pedro se retrae. Es como que dice, trata de cuidar ahí su testimonio, no vaya a ser que algunos de los judíos de Jerusalén piense que Pedro, que era judío, no estaba guardando correctamente la ley. Cuando Pablo ve esto, dice, acá hay algo que no está bien, porque la señal que recibían los no judíos, los gentiles, era, ¿qué pasa? ¿Hay algo malo entonces en lo que estamos haciendo? Entonces Pablo va a confrontar con Pedro, y esa es una confrontación necesaria. ¿Ves? Cuando a veces predicamos una cosa, enseñamos una cosa, pero después en la práctica nuestro mensaje no es el mismo. Pedro decía que la salvación era por fe, que la salvación era por la gracia de Dios. Sin embargo, a la hora de practicar, él está apartándose ahora de los gentiles diciendo, bueno, no, yo por las dudas voy a cuidarme. Entonces Pablo dice, no, 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 acá hay un error, acá hay algo que está mal. Y él lo confronta, es necesario hacer una confrontación. Pero luego hay una contradicción que es peligrosa, la hipocresía de Pedro, hipocresía quizás involuntaria. Pedro no tenía la intención de dañar a los no judíos, pero hipocresía al fin. Le llevó incluso a arrastrar
a Bernabé. Bernabé confundido, porque claro, Pedro era un referente de la iglesia, una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Entonces Pedro, aún arrastrado por esto, va a seguir esta hipocresía. Bernabé también era judío y entonces va a decir, bueno, si Pedro se aparta, yo también quizás debería. ¿Ves? Es una contradicción peligrosa cuando nuestra vida no es de acuerdo a la palabra, sino de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a nuestros temores. Es una contradicción peligrosa en nuestra vida. Entonces requiere una corrección pública. Pedro va a ser corregido públicamente por Pablo, porque el Evangelio exige una rectitud en la práctica, no solo en la predicación. No es solamente que el mensaje de Pedro fuera correcto, también la vida de Pedro tenía que ser de acuerdo al mensaje. Muchas veces encontramos en el día de hoy que conocemos perfectamente la doctrina, conocemos perfectamente el mensaje, pero a la hora de la práctica nuestra vida no refleja exactamente lo que predicamos. Y ese es el riesgo de la falta de coherencia. Es como un puente que vos vas a verlo ahí sin ningún defecto, pero quizás en la estructura del puente hay un daño, no hay coherencia, y entonces es un riesgo para los que atraviesan el puente, porque el puente puede colapsar en cualquier momento. Bueno, una iglesia que no es coherente en su mensaje con su práctica, un creyente que no es coherente en lo que predica y en lo que vive, es un riesgo para los que lo escuchan, porque los que lo escuchan ven su vida y escuchan su mensaje y ven que no coinciden. ¿Ves? Ahí está. Nosotros le decimos a la gente que este es el Evangelio y que esto es lo que predicamos y que esto es lo que debería ser la vida de una persona, pero después nuestra vida es algo diferente. Y entonces el que nos ve y nos ha escuchado dice, pero ¿cómo es? Porque me estás diciendo una cosa, pero tu vida refleja algo diferente. Esto es lo que había pasado con Pedro, pero esto es lo que pasa tantas veces con nosotros en la iglesia de hoy. Tenemos un mensaje, pero la vida de la iglesia no corresponde con ese mensaje. Predicamos el amor, pero muchas veces no vivimos el amor. Predicamos la honestidad, pero nuestra vida, en nuestro trabajo, a veces no refleja esa misma honestidad. Y entonces, en definitiva, nuestra vida y nuestro mensaje es un riesgo para el que me escucha, porque no encuentra coherencia entre lo que yo predico y la vida para defender ese mensaje. Pero entonces va a terminar el capítulo Pablo refiriéndose a la centralidad del tema del Evangelio. Noten en el versículo 16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. También nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Por qué? Si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La centralidad del tema del Evangelio es la cruz de Cristo. Vamos a ver que Pablo tiene una convicción, va a hablar de un compromiso y va a finalizar mostrando su confianza. Noten conmigo, la centralidad del tema del Evangelio es la cruz de Cristo. Él habla de la convicción de la justicia. La justificación, es decir, el hecho de cómo nos ve Dios, que Dios nos ve justos, es solo por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Pablo va a terminar este capítulo hablándole a la iglesia de los Gálatas y hablándole a todas las iglesias de esa ciudad que habían sido ahí de trastornados por la enseñanza de los judaizantes, que decían que para ser salvos está bien, tenías que creer en Cristo,
pero también tenías que observar la ley, tenías que guardar lo que decía la ley, tenías que, así como hacían los judíos, tenías que circuncidarte y tenías que guardar las fiestas judías. Bueno, Pablo va a decir, de ninguna manera, la salvación es solo por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. La justicia que viene de Dios no viene por guardar la ley, no viene por circuncidarte o no viene por guardar las fiestas, decía Pablo. La justicia viene solamente por la fe en Cristo. La justificación es el hecho de que Dios ve al pecador justo porque lo ve en Cristo. La justificación es cómo Dios te ve a causa de la obra de Cristo en la cruz. Entonces, mi justificación, como Dios me ve, no depende de mis obras de ninguna manera. No hay forma que mis obras ayuden a que Dios me vea más justo, sino que Dios me ve justo porque cuando me ve, ve la obra de Cristo. Porque dice que yo estoy en Cristo. Entonces, cuando Dios me ve, no me ve a mí, sino que ve la obra que Cristo hizo. Por eso la cruz es suficiente. Y Pablo va a dejar en claro que no hay nada que yo pueda hacer para que Dios me vea justo, sino que yo tengo que poner mi fe en Cristo. Eso es suficiente, porque Dios ya no me ve a mí, sino la obra de Cristo. Esa es la convicción de la justicia. Pero en segundo lugar es el compromiso con la cruz. Pablo va a decir, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Ves? No se trata de que yo intente esforzarme para que Dios me vea justo, sino que yo lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo estoy en Cristo. Cuando Dios desde el cielo me mira, lo que ve es a Cristo, porque yo estoy en Cristo. ¿Por qué? Porque he puesto mi fe en la cruz, en la obra de la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo derrama su sangre, cuando Cristo es sepultado y al tercer día resucita, Él ha hecho todo lo necesario para mi salvación. Y entonces Pablo dice enfáticamente, yo ahora no soy yo, es Cristo viviendo en mí y yo viviendo en Cristo. Y finaliza diciendo, la gracia de Dios es suficiente. La cruz asegura que la gracia no es en vano, sino que Cristo murió con un propósito eterno. Pablo va a decir, no desecho la gracia de Dios. Porque si fuera por la ley, que fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, si todavía fuera necesario guardar la ley, si todavía fuera necesario cumplir todas las ordenanzas de la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? Cristo murió en la cruz y eso es suficiente, dice Pablo. Y entonces yo confío en la gracia, no desecho la gracia de Dios. Pablo es concluyente y la centralidad del tema del Evangelio es que Cristo es el centro de nuestro mensaje. La cruz de Cristo, la obra de Cristo es el centro de nuestro mensaje. Entonces no puedo ahí andar diciendo que algo es necesario agregarle a la salvación, porque solamente la salvación es de Dios. Entonces, cuando yo predico el Evangelio, tengo que dejar en claro que nadie se salva por hacer una oración. No es que si yo hago una oración para recibir a Cristo, entonces soy salvo. La oración es el medio por el cual yo me abrazo a la obra de Cristo. Nadie se salva por tener determinada costumbre en la iglesia. Acá no se trata de denominaciones, no se trata de la forma de predicar el mensaje, se trata del mensaje central, que es la cruz. Y cuando predico el Evangelio tengo que ser claro, solamente la gracia de Dios es el medio por el cual puedo yo abrazar el mensaje de la cruz. Esa es la centralidad del Evangelio. Se cuenta la historia de un hombre que nace con un defecto congénito, un defecto en su corazón, y ha vivido toda su niñez y su adolescencia eh, con ese problema que le iba a llevar de a poco a debilitarse y a morir. Y cuando ya tiene la edad necesaria, es colocado en una lista de espera hasta que finalmente aparece el corazón que le estaba necesitando.
Después de una larga y compleja operación, él va a recibir un corazón nuevo. Y al despertar, después de esta operación exitosa, la doctora, que es su esposa, le va a abrazar, le va a decir, ahora sabes qué, ahora tenés una nueva vida. ¿Cómo una nueva vida? Dice el hombre. Sí, claro, porque ahora ya no es tu vida con el viejo corazón, tu vida en la debilidad, tu vida que te llevaba a una muerte segura. Ahora esta nueva vida es una vida basada en el nuevo corazón que está puesto en vos, ese nuevo corazón que late dentro de vos, que es fuerte y que te asegura una vida plena. ¿Ves? Cuando intentamos vivir nuestra nueva vida en Cristo con el viejo hombre, con el viejo corazón, estamos llenos de debilidades. Pablo dice, yo he muerto a eso, ahora yo vivo con esta nueva vida que tengo en Cristo. Ya no vivo yo, dice Pablo, ahora Cristo vive en mí. Y por eso nos lleva a una nueva vida, una vida de victoria en Cristo. Quiero terminar contándote la historia de estos jóvenes cristianos ahí en Medio Oriente, secuestrados por un grupo de extremistas. Después de amenazarlos, después de golpearlos, después de algún tiempo de poder ahí estar intimidándolos, uno de ellos tomó al más joven entre ellos y les dijo, mira, si en este momento vos negás tu fe, vos negás a Cristo, yo te voy a dejar en libertad. Solamente tenés que negar a Cristo, solamente tenés que decir eh, que le negás, que negás tu fe y entonces yo te voy a dejar en libertad inmediatamente. Pero el joven, temblando, pero con convicción, les dijo, yo no puedo negar mi fe, porque mi fe no es solamente algo que yo creo, algo que yo digo, no es solamente un mensaje que yo predico, mi fe es mi vida misma. Entonces no puedo negar quién soy. Cristo es mi vida. Cristo es la razón de mi fe. En ese momento lo mataron delante de todos los demás. Pero contrario a lo que ellos pensaban, que esto iba a intimidar al resto, las palabras de este joven antes de morir pudieron darle a los otros, mayores que él, la convicción necesaria, porque entendieron que la vida no es nada si no es Cristo, que la vida de un hijo de Dios no es solamente un mensaje que se predica, una fe que se cuenta, sino que el centro de la vida misma es Cristo. Si no tengo eso, no tengo nada. Eso es lo que Cristo dijo al terminar el capítulo 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Que nuestra vida, nuestro mensaje y nuestro evangelio que predicamos no sea simplemente algo que decimos, algo que contamos, sino algo que podamos vivir y que podamos demostrar con nuestra vida, porque de lo contrario es solamente un mensaje vacío. Muchas gracias, hermanos, por ese tiempo que compartimos juntos con la palabra de Dios y que realmente Dios pueda ayudarnos a vivir este mensaje que tanto es necesario compartir, pero más aún demostrar. Que el Señor les bendiga.